La Gran Ola Negra contra la Delgada Línea Roja y San Juana, 22 de enero de 1879. La mayor derrota de un ejército moderno profesional, el británico, dotado de modernas armas de fuego, ante un contingente de guerreros tradicionales, los zulúes, que prácticamente no disponían de nada más que de primitivas armas blancas. ¿Por qué los hombres blancos quieren comenzar una guerra por nada? ¿Por qué el gobernador de Natal me habla sobre mis leyes? ¿Acaso voy yo a Natal y le dicto las suyas? Así respondió el rey zulú Cetshwayo a las exigencias de las autoridades británicas en África del Sur para que disolviera su temible ejército. Los británicos pretextaban que Cetshwayo había cometido actos de crueldad contra su propio pueblo y contra los europeos, pero la verdadera razón de su hostilidad era otra. En su progresiva ocupación de todo el sur de África no podían tolerar la amenaza que representaba un pueblo guerrero como el zulú, que desde hacía 60 años había ido construyendo un verdadero imperio. A finales de 1878, el alto comisionado británico en la zona, Sir Henry Frere, presentó a los zulús un ultimátum. El 6 de enero de 1879, sin esperar a que éste expirase, el general Chelmsford invadió Zululandia al frente de 17.000 hombres, la mayoría de ellos veteranos de la metrópoli, además de un importante contingente de tropas auxiliares de Natal. Comenzaba así la que pasaría a la historia como la Guerra Anglo-Zulú. Esto es que vuelen alto los dados. Bienvenidos, comenzamos. El país zulú se convirtió en un reino fuerte y agresivo durante el reinado del rey Saka a principios del siglo XIX. Los primeros colonos blancos llegaron también durante su reinado. Hacia la década de los años 70 del siglo XIX, el país zulú se vio limitado por dos lados, por la rápida expansión de las comunidades coloniales europeas, los británicos de Natal al sur y los Boers de la República de Transvaal al oeste. La llegada de los blancos no siempre fue pacífica y el Estado zulú sufrió una serie de guerras ruinosas que minó sus efectivos económicos y militares. Sin embargo, en 1873, un nuevo rey zulú, Cetshwayo, inició un programa de reformas internas encaminadas a revitalizar el aparato estatal, pero sus vecinos llegaron a considerar la existencia de su reino como una amenaza para sus propios intereses en la región. Los británicos, por su parte, habían tomado el control de El Cabo en 1806 durante las guerras napoleónicas por razones estratégicas, pero encontraban cara a su posesión. Las continuas disputas entre los británicos, los Boers, que eran los descendientes de los primitivos colonos holandeses,
y varios grupos de africanos condujeron a continuas guerras minúsculas que constituían una sangría constante para los departamentos del Tesoro y de la Guerra del gobierno de Su Graciosa Majestad. En la década de los 70 del siglo XIX trataron de resolver estos conflictos de una vez por todas, adoptando una política conocida como confederación, que proponía unir a los distintos grupos rivales de blancos y negros bajo una sola autoridad, por supuesto la británica. Para conseguir este objetivo, Henry Frere será nombrado Alto Comisionado para Sudáfrica en 1877. Frere se convenció de que el reino zulú representaba la amenaza más seria para lograr su objetivo y llegó a obsesionarse con la idea de que Cetshwayo estaba detrás de los desórdenes que se extendieron por toda la población negra de Sudáfrica, por lo que comenzó a preparar el terreno para una intervención militar. En ese momento, el gobierno de la metrópoli se encontraba implicado en una crisis en los Balcanes y en una guerra muy seria en Afganistán, por lo que una intervención en África era lo último en lo que estaban pensando y ordenaron a Frere que contemporizara con los zulús. Pero este continuó igualmente con sus planes. En marzo de 1878, el teniente general Sir Frederick Thesiger, Lord Chelmsford, partidario de la política de intervención militar de Frere, tomó el mando de las fuerzas imperiales de Sudáfrica, por lo que el alto comisionado contaba ahora además con los medios militares. Solo restaba encontrar un casus belli, y así varios informes de violaciones de fronteras de poca importancia fueron elevados a la categoría de prueba de las intenciones agresivas del rey zulú. El 11 de diciembre de 1878 se convocó a los representantes del rey Cetshwayo a una reunión en el barranco inferior del río Tukela para conocer la decisión de la Comisión de Fronteras que había arbitrado una disputa relativa a las pretensiones rivales de Boers y zulúes sobre una franja de terreno en la ribera del río Nkome. Gran Bretaña se había anexionado la República en bancarrota de Transvaal en 1877. Pero contrariamente a lo que esperaba, la comisión falló en favor de los zulúes, por lo que el alto comisionado aprovechó la oportunidad para condicionar esta decisión a la aceptación de sus demandas por parte de los zulúes, que eran la compensación por los incidentes fronterizos y el abandono del sistema militar zulú. Las condiciones debían cumplirse en un plazo de 30 días, o caso contrario estallaría la guerra. Las demandas eran imposibles de aceptar, ya que iban contra la esencia del modo de vida zulú, algo que Frere sabía muy bien, es más, contaba con ello, y manipulando el pobre sistema de comunicaciones entre Ciudad del Cabo y Londres, presentó al gobierno británico un hecho consumado. Lord Chelmsford diseñó una estrategia enfocada en satisfacer la doble necesidad de proteger Natal y el Transvaal de una posible invasión zulú y enfrentarse al mismo tiempo al ejército zulú con fuerzas suficientes para derrotarlo. Sus fuerzas eran limitadas, unos 17.000 hombres en total, ya que estaba operando sin la aprobación del gobierno de Londres y se distribuyó en 5 puntos a lo largo de las fronteras de Natal y Transvaal, constituidas por los ríos Tukela, Mtsingyati y Nkome. Desde estos puntos, 3 columnas se lanzarían a la ofensiva, dejando otras 2 para prevenir posibles contraataques zulúes. La columna del flanco derecho, la columna número 1, tenía que penetrar el país zulú por el barranco inferior del Tukela al mando del coronel Charles Pearson del tercer regimiento de a pie, que también era conocido como los Buffs. La columna número 2, al mando del coronel Dunford del cuerpo de ingenieros reales, debía permanecer en el difícil terreno por encima del barranco medio del Tukela. La columna número 3, al mando del coronel Glynn del 24 regimiento, debía penetrar el país zulú por el barranco de Rourke del río Mtsingyati, mientras la columna del flanco izquierdo, o número 4, al mando del coronel Woods del 90 Regimiento Ligero de Infantería, penetraría por un punto conocido como Colina de Bemba en el Nkome. La columna restante, la número 5, al mando del coronel Rowlands, tenía que establecerse en Lüneburg, en el Transvaal, para vigilar a los zulús y a los elementos republicanos del Transvaal. El propio Chelmsford acompañaría a la columna central o columna número 3. En la sección comunidad de iVoox he subido un mapa con la disposición de las columnas británicas para que podáis seguir de manera más sencilla la marcha de las operaciones. Chelmsford pensaba que las 3 columnas invasoras eran suficientemente fuertes como para derrotar solas al ejército zulú, mientras que las 2 columnas de reserva reducían considerablemente el riesgo de una invasión zulú contra las vulnerables comunidades de colonos.
Al no haber recibido contestación a su ultimátum por parte de Cesguayo, el 11 de enero de 1879 las columnas comenzaron la marcha sobre el territorio zulú. Los guerreros zulúes le pidieron autorización para combatir al rey, pero este les prohibió penetrar en Natal, confiando en que una guerra puramente defensiva le reportaría ventajas políticas. Cesguayo identificó correctamente a la columna central como la más fuerte y su estrategia se centró en emplear a los guerreros que vivían en el territorio ocupado por las columnas de los flancos para que intentaran desorganizar su avance, mientras el grueso de su ejército se dirigía directamente contra la columna central. Pero Cesguayo no marchó al combate en persona, poniendo al mando de sus 20.000 guerreros a su general más experimentado, el jefe Singuayo Kamaha Lecoza. Espero que ningún zulú esté escuchando nuestro programa de hoy porque sinceramente con mi zulú fluido me van a coser a lanzazos, pero bueno, sabréis perdonarme. Pero volvamos al ejército zulú. El ejército zulú no era una institución profesional, sino que era más bien una ciudadanía armada. Se basaba en un sistema de regimientos por antigüedad conocidos como amabuto, en singular, y buto. Cada pocos años el rey convocaba a todos los jóvenes de 18 o 19 años del país y formaba un ibuto con ellos. Se les asignaba un distrito donde edificaban su cuartel, conocido como Ikanda, y cada ibuto se le asignaba un nombre específico y un uniforme que constaba de una combinación particular de plumas y pieles y de un escudo del color del uniforme. Cada uno de estos regimientos o ibuto se dividía en dos alas, derecha e izquierda, y se subdividía a su vez en compañías de entre 50 y 70 guerreros cada una. Cada compañía elegía a su propio jefe de entre sus filas, en tanto que los jefes de ala, el comandante en jefe y su lugarteniente eran designados por el rey. La mayoría de los amabuto tenían unos 1500 guerreros, pero algunos de los más modernos tenían más. La moral y el espíritu de corps eran muy altos y era normal la rivalidad entre los amabutos. El uniforme de diario se componía de un delgado cinturón de cuero alrededor de la cintura, con flecos de piel colgando por delante y un cuadrado de piel curtida de vaca por detrás. La mayor parte de los guerreros permanecían solteros hasta los 30 años, estando en servicio hasta que recibían autorización para casarse, momento en el que pasaban del servicio activo a la lista de reserva nacional. Hacia la década de los años 70, los guerreros vivían mayoritariamente con sus familias y solo tenían que incorporarse al cuartel cuando el rey los reunía para que cumplieran con el servicio militar o con un servicio determinado. En cuanto a las armas, eran principalmente un gran escudo de guerra ovalado de piel de vaca y un conjunto de venablos. Los escudos de guerra no eran propiedad de los guerreros y se guardaban en locales especiales conocidos como amakanda. Las pieles con las que se formaban estos escudos se escogían cuidadosamente para cada regimiento, y así los regimientos de jóvenes llevaban escudos de color negro frente a los regimientos de los mayores, que generalmente eran los hombres casados, que llevaban a su vez escudos blancos o rojos. El arma típica ofensiva zulú seguía siendo el venablo de punta, introducido al parecer por el rey Saka, que tenía una hoja de entre 30 a 45 centímetros de largo, montada sobre un sólido mango de madera, y se usaba por medio de un fuerte golpe de sotamano. Además, muchos guerreros llevaban venablos más ligeros, arrojadizos, con hojas más pequeñas que podían lanzarse con cierta precisión hasta un máximo de unos 45 metros. Hacia 1879, el ejército zulú adquirió también un gran número de armas de fuego. El asesor blanco del rey Cesguayo, John Doom, introdujo algunas en el reino y entraron muchas más a través de la Mozambique portuguesa por el norte o ilegalmente por la frontera del Natal. Los observadores británicos se sorprendieron al ver que la mayor parte de los guerreros podían llevar algún tipo de arma de fuego, si bien la mayoría eran modelos anticuados de percusión o del tipo del viejo Brown Bess, normalmente en malas condiciones. Así que sin instrucción, sin abastecimiento regular de municiones ni piezas de recambio, los zulúes fueron incapaces de aprovechar al máximo su potencia de fuego.
Pero a diferencia del británico, el ejército zulú era muy móvil y no requería de trenes de víveres y bagajes, por lo que podía recorrer hasta 30 kilómetros al día fácilmente, no siendo extraño que recorriera incluso el doble. Los primeros días lo acompañaban muchachos demasiado jóvenes para combatir, que llevaban animales para sacrificar, maíz y cerveza. Después se esperaba que viviera de los frutos de la tierra. Tácticamente, el ejército zulú empleaba una maniobra agresiva conocida como los cuernos de búfalo o Izimpondo Zacomo, una unidad compuesta normalmente por los guerreros mayores. La frente de la cornamenta avanzaba directamente hacia el enemigo, mientras que a cada lado los regimientos de jóvenes, conocidos como los cuernos, se apresuraban a rodearlo. Los zulúes eran capaces de ejecutar esta táctica en formación cerrada, moviéndose a gran velocidad por el accidentado terreno. En 1879, el ejército británico experimentaba un periodo de creciente profesionalización. La larga tradición de vistosos uniformes iba cediendo paso poco a poco a la utilización del camuflaje. Así, mientras las tropas británicas de la guerra anglo-zulú fueron a la guerra con casacas escarlatas, pantalones azules y cascos blancos de servicio en el extranjero, al mismo tiempo, y a casi medio mundo de distancia, las tropas que combatían en Afganistán iban ya de caqui. Cada regimiento se distinguía por unos escudos de colores en el cuello y en las bocamangas y por unas placas regimentales en el cuello y en el casco. Estas placas eran de latón. Mientras la casaca roja no destacaba siempre entre los severos tonos pardos y verdes del paisaje sudafricano, es decir, incluso a veces uno podía camuflarse con esta casaca de color rojo, sin embargo, el casco blanco era un objetivo brillante y tentador, y los veteranos aprendieron pronto a quitarse la placa regimental de latón, que desde lejos con el sol brillaba y se veía a mucha distancia, y a decolorar el casco con tintes improvisados de té, café o corteza de árboles para que cogiese un tono pues similar al caqui, marrón, pardo, para que no destacara tanto, porque este color blanco era una auténtica diana. El equipo del soldado de infantería británico constaba del sistema integrado de petate patrón, que incluía un cinturón con cartucheras a cada lado de la hebilla, que contenía en total 40 disparos, y una cartuchera de respeto de cuero negro que contenía 30 disparos más. Un capote enrollado, una cubertería de campaña de estaño y el petate que sujetaban por medio de abrazaderas, aunque en campaña este petate se llevaba normalmente en los carromatos de transporte. Una botella de agua de madera en un hombro y una mochila de lona en el otro completaban el equipo. Los oficiales llevaban una casaca trenzada, escarlata o azul, e iban armados con espadas y con revólveres. Su arma principal era el fusil de repetición Martini Henry, modelo 1871, de carga por cierre, que disparaba una pesada bala de 0,45 pulgadas. Aunque su alcance máximo era de unos 1300 metros aproximadamente, su alcance efectivo en combate no pasaba de los 320 metros. La parte superior llevaba una bayoneta encastrada, apodada la tuberculosa por las tropas. Durante este periodo fue el arma principal en los muchos conflictos coloniales en los que intervino el Imperio Británico. Utilizado correctamente por tropas bien disciplinadas, era un arma devastadora, pero el rifle tenía varias desventajas. En primer lugar, era un arma de un solo disparo, y en segundo lugar, el cartucho era propenso a atascarse, especialmente durante los periodos de disparo rápido. Además, el retroceso era excesivo. Chelmsford contaba además con una batería de la artillería real que contaba con 6 cañones de 6 libras, de ánima rayada y avancarga. También contaba con la batería de artillería 1117 del comandante Russell, con 3 alveolos de cohetes Hals de 9 libras. Hay que señalar que en este momento los cohetes eran armas muy poco de fiar, imprecisas, de vuelo cuando menos errático y de impacto imprevisible, pero se consideraban útiles para la guerra colonial
en donde su temible silbido y el chorro de chispas que desprendían durante el vuelo se creía que producía un tremendo efecto psicológico en estos enemigos tribales. Las fuerzas de Chelmsford carecían de caballería y para compensar esta deficiencia se habían constituido varios escuadrones de infantería montada. Lucían sus casacas regimentales y pantalones de montar de ante e iban armados con carabinas. Estos efectivos se reforzaron con hombres del cuerpo de voluntarios de Natal, colonos de la población de Natal que formaron unidades de voluntarios cuando quedó claro que el gobierno británico no estaba dispuesto a mantener un gran ejército de guarnición en la colonia en tiempo de paz. El gobierno facilitó uniformes y armas y los hombres aportaron sus propios caballos. La mayoría de las unidades de voluntarios adoptaron uniformes negros o azules con cascos blancos. Conocían bien el país y eran buenos jinetes y tiradores, pero eran pocos. Completaban los efectivos el contingente de nativos de Natal, compuesto por destacamentos de la Policía Montada de Natal, carabineros de Natal, guardias de frontera de Búfalo y fusileros montados de Newcastle. Cada regimiento comprendía 2 o 3 batallones de 10 compañías con 9 suboficiales blancos, reclutados entre la escoria de la sociedad colonial, y 100 nativos cada una. Estos nativos se habían reclutado entre los clanes que habían padecido las incursiones zulúes. Había más que suficientes, y su motivación era muy elevada, pero se desperdició el gran potencial que hubieran supuesto. Solo se le dio un arma de fuego, normalmente anticuada, y 4 cartuchos a 1 de cada 10 hombres. El resto llevaba los escudos y venablos tradicionales. Como no había uniformes disponibles, los hombres se distinguían por un trapo rojo colocado alrededor de la cabeza y unas cuantas prendas de ropa europeas de desecho. Cada batallón de infantería tenía que llevar sus propias municiones, tiendas de campaña, útiles de fortificación, equipos de transmisiones y sanidad y raciones de campaña. Se necesitaban, por término medio, 17 carromatos de carga por cada batallón, sin contar los artículos de lujo como botellas de cerveza y de ron y los efectos personales de los oficiales. En el momento en el que estallan las hostilidades, había un número limitado de carromatos de transporte del ejército disponibles, ni de lejos lo suficiente, por lo que Chelmsford tuvo que comprar carromatos civiles a precios exorbitantes. Eran carromatos de bueyes, grandes y pesados, que cuando se encontraban a plena carga necesitaban de 8 bueyes para arrastrarlos, y para que los bueyes se mantuvieran sanos tenían que pasar hasta 16 horas al día pastando y descansando, o de lo contrario caían como moscas. Así pues, su jornada era en el mejor de los casos de 15 kilómetros diarios, y con mal tiempo o campo a través, o por caminos dañados por la erosión, pues mucho menor. Y para empeorar la pesadilla logística, Chelmsford disponía de un ridículamente pequeño Estado Mayor instruido en transportes, y tuvo que compensar su escasez con voluntarios cuyo entusiasmo no siempre suplía su tremenda ineptitud. Así, al inicio de la campaña, Chelmsford había reunido un total de 977 carromatos, 56 carretas, 10.023 bueyes, 803 caballos y 389 mulas. Es fácil imaginar las dificultades que entrañaba el manejo de tales efectivos. Durante las primeras etapas de la guerra, hubo también escasez de ingenieros, con una compañía, es decir, menos de 200 hombres entre oficiales y soldados, distribuida entre toda la columna, y también hubo escasez de servicios de sanidad, con apenas un puñado de hombres del cuerpo de hospitales del ejército reforzados por cirujanos civiles voluntarios. Bajo el mando del altivo Lord Chelmsford, que despreciaba la capacidad militar de los zulúes, el ejército británico buscó al Zulú para destruirlo. Durante la campaña zulú, los británicos remataban despiadadamente a los heridos y ejecutaban sin miramientos a cualquier prisionero. Según el plan británico, 3 columnas se lanzarían a la ofensiva, dejando otras 2 para prevenir posibles contraataques zulúes. Todas las columnas debían converger sobre la capital zulú, Ulundi, en lo que todos pensaban que sería un paseo militar. Con sus cañones de 7 y 9 libras, cohetes, ametralladoras Gatling y el eficaz fusil Martini Henry, provisto de una temible bayoneta,
Además de la caballería y los habituales sables, espadas y lanzas, la superioridad armamentística de los británicos era aplastante. Frente al ejército imperial, los zulúes oponían sus armas tradicionales: el ilkwa, una lanza de asta corta y hoja larga, prácticamente una espada, así como grandes escudos, mazas, hachas y jabalinas. También poseían bastantes fusiles, aunque de modelos antiguos, con llave de chispa o de pistón. Pero la fuerza real de los zulúes radicaba en su capacidad de movilizar a una gran masa de guerreros, hasta 50.000, y en la táctica ofensiva ideada por el rey Chaka, fundador del Imperio Zulú a principios del siglo XIX, llamada los cuernos de búfalo, como hemos visto. Recordando brevemente cómo funcionaba esta táctica, una unidad compuesta normalmente por guerreros mayores, la frente de la cornamenta avanzaba directamente hacia el enemigo, mientras que a cada lado los regimientos de los jóvenes, conocidos como los cuernos, se apresuraban a rodearlo. Los zulúes eran capaces de ejecutar esta táctica en formación cerrada, moviéndose a gran velocidad por un terreno muy accidentado. Así pues, Chelford ordenó a la columna número 1 de Pearson que avanzara desde el barranco inferior hacia el norte a la misión abandonada de Eshowe, seleccionada como base más apropiada para futuras operaciones, por tener una serie de construcciones que podían usarse como almacenes. El 18 de enero, Pearson comenzó el avance y tras cruzar el cauce del río Niezane, el día 22 fue atacado a campo abierto por unas fuerzas de los 6.000 zulúes. El duro combate se prolongó 1 hora y media antes de que los zulúes cayeran derrotados, tan solo con 10 hombres muertos por parte de los británicos, además de la pérdida de otros 16 heridos. Se dirigió inmediatamente a Eshowe, donde llegó al día siguiente. Una vez allí, comenzó a fortificar la misión abandonada. A la columna número 4 de Wood no se le había señalado un objetivo estratégico inmediato, pero debía someter los dominios del norte del reino zulú. El área albergaba a una serie de grupos zulúes agresivos y semi-independientes, incluyendo a los seguidores del renegado príncipe Mbilini y a los Abakulusi, descendientes de un Ibuto creado por Saka que se había establecido en la zona. Chelford inició su ofensiva sobre Zululandia cruzando el río Mzinjati por el barranco de Rourke el 11 de enero de 1879 por la mañana temprano, al frente de la columna número 3 o columna central, que era a la vez la más fuerte y la más experimentada, con unos 4.700 hombres. Oficialmente estaba al mando del coronel Richard Glynn del 24 Regimiento, pero la presencia del propio Chelford colocó a Glynn como un cero a la izquierda. Su artillería protegió el paso desde la orilla de Natal, mientras los voluntarios de Natal eran las primeras tropas en cruzar. En el barranco de Rourke se quedó una compañía del 2º Batallón del 24 Regimiento para proteger el depósito de abastecimientos y el paso del río, y una vez que la columna estuvo en la otra orilla, se montó un campamento y comenzó la dura tarea de cruzar los carromatos de transporte. Por el momento no había señales del enemigo. El núcleo de esta columna estaba compuesto por los 2 batallones del 24 Regimiento. Tras las reformas de Edward Cadwell en el ejército británico, se introdujo el sistema de los 2 batallones. Uno siempre permanecía en el cuartel, en la metrópoli, mientras que el otro servía en ultramar. Era inusual que los 2 batallones del mismo regimiento sirvieran juntos, pero las demandas de un imperio en fuerte expansión significaban que en un momento dado hubiera más batallones en ultramar que en la metrópoli. Cada batallón de infantería imperial tenía unos efectivos teóricos de 8 compañías de 100 hombres cada una, pero las enfermedades y los servicios se tradujeron en que rara vez estuvieran al completo. El primer batallón del 24 Regimiento, que había llegado a Sudáfrica en 1875, tenía menos de 700 hombres, pero la mayor parte de los suboficiales y otros mandos eran hombres con muchos años de servicio, y el batallón se componía en su conjunto de veteranos maduros, avezados y aclimatados, acostumbrados a servir juntos y con los mismos oficiales. El segundo batallón del 24 Regimiento, por el contrario, se había formado por el sistema recientemente introducido de servicio corto. El alistamiento duraba 6 años en lugar de los 12 del sistema anterior. En consecuencia de esto, la mayoría eran muy jóvenes. Habían llegado a Sudáfrica en 1878 y se le empleó principalmente para eliminar las últimas resistencias de los Xhosa. Por tanto, tenían menos experiencia que los hombres de su batallón hermano. A unos cuantos kilómetros de distancia, en su dirección de avance, la senda atravesaba un arroyo conocido como el Batsé, próximo al refugio de un importante jefe zulú llamado Sihayo. Chelford no podía permitirse el lujo de dejar a unas fuerzas hostiles en potencia en retaguardia. Así, el 12 de enero, emprendió un ataque contra el punto fuerte de Sihayo, que se encontraba ausente con la mayor parte de sus hombres en Ulundi. Quedaba una pequeña guarnición que fue reducida sin esfuerzo
quemando el refugio de Sihayo y llevándose el grano del jefe zulú de regreso a su campamento. Eliminada la amenaza, Chelmsford volvió a centrar su atención en el avance, pero el camino discurría por un terreno rocoso y pantanoso, difícil para los carromatos de su tren de transporte, por lo que fue necesario que sus ingenieros despejaran y acondicionaran la senda. Sus exploradores informaron que el mejor lugar para establecer el próximo campamento era la ladera oriental de un monte conocido como el Isandlwana, o Pequeña Casa. Chelmsford dio órdenes al coronel Dunford, jefe de la columna número 2, para que dejara 2 batallones del contingente de nativos de Natal como protección en el barranco y enviara uno a la magistratura limítrofe de Msinga, avanzando él mismo con el resto de fuerzas hacia el barranco de Rourke. Chelmsford quería tener a mano a Dunford por si necesitaba apoyar su avance, y Dunford estaba deseoso de desempeñar un papel más activo en la campaña, por lo que llegó al barranco de Rourke el día 20 de enero, en el mismo momento en el que Chelmsford partía hacia Isandlwana, donde al mediodía comenzaron a montarse las tiendas de campaña. El campamento se dispuso por grupos situados de norte a sur en la falda del monte. No era una posición difícil de defender, pero Chelmsford, tras un reconocimiento somero del terreno, decidió no fortificarla con zanjas o parapetos. Curiosamente, antes de comenzar la invasión, el mismo Lord Chelmsford había dado órdenes detalladas a sus comandantes para la defensa de los campamentos a lo largo de la línea de marcha, exigiendo disponer los carromatos adecuadamente o bien cavar trincheras para cada parada. Pero cuando el coronel Glynn sugirió proteger el campamento de Isandlwana, Chelmsford lo rechazó. Como el terreno era demasiado pedregoso para cavar trincheras adecuadas, decidió detenerse solo por poco tiempo, dejando libres los carromatos para mantener el flujo de abastecimientos entre el campamento y el barranco de Rourke. Durante todo ese tiempo, Chelmsford solo tuvo un conocimiento muy vago de los movimientos de los zulúes. El grueso del INPI había abandonado Ulundi el 17 de enero y, conforme a las órdenes recibidas, avanzaba lentamente hacia la columna central inglesa. El 20 acampó justo al norte de la colina de Isipezi y al día siguiente penetró en las colinas de Ngutu al nordeste de Isandlwana. El mismo día 20, Chelmsford ordenó el reconocimiento de la garganta de Mangeni a unos 20 kilómetros al este, un punto fuerte de un jefe zulú llamado Matshana, y explorar las colinas que flanqueaban la ruta de su próximo avance en busca de indicios de la presencia del enemigo. De esta manera, el 21 de enero, por la mañana temprano, el comandante Rupert Lonsdale dejó el campamento con 16 compañías del tercer contingente de nativos de Natal, seguido del comandante John Dartnell con un grupo de policía montada de Natal y voluntarios. Dartnell se encontró con más de 1000 zulúes que le impedían continuar avanzando y, como ya estaba anocheciendo, decidió acampar y envió un mensaje a Chelmsford solicitando refuerzos para poder realizar un ataque en la mañana siguiente. En este punto, Chelmsford piensa que Dartnell y Lonsdale no tenían fuerzas suficientes para enfrentarse solos al INPI y reunió una fuerza para acudir en su ayuda. A las 4 de la mañana, Lord Chelmsford salía del campamento con 6 compañías del primer batallón del 24 Regimiento, 4 cañones, un destacamento de infantería a caballo y pioneros nativos de Natal en dirección a Mangeni, donde acampaba Dartnell. Dividió así sus fuerzas, partiendo el día 22 de madrugada a la cabeza de 2500 hombres para seguir buscando al enemigo. El campamento de Isandlwana quedó entonces al mando del teniente coronel Henry Pullein del primer batallón del 24 Regimiento, permaneciendo las siguientes fuerzas a su disposición: 5 compañías del primer batallón y una del segundo batallón del 24 Regimiento, los 2 cañones restantes de 7 libras de la batería número 5, más de un centenar de hombres a caballo de la infantería montada y de los voluntarios de Natal y 4 compañías del cuerpo de nativos. Las órdenes de Pullein eran mantener patrullas avanzadas de caballería y defender el campamento en caso de ataque. También ordenó a Dunford que subiera con su columna hacia Isandlwana desde el barranco de Rourke, con lo que una vez que sus fuerzas avanzasen hacia el campamento, Pullein contaría con 67 oficiales y 1707 soldados. Para que podáis seguir de una forma un poco clara el transcurso de la batalla y los movimientos de las unidades sobre el campo de batalla, aquí en el apartado comunidad de iVoox he subido unos mapas donde podéis ver el despliegue y el movimiento tanto de zulúes como de británicos a lo largo de la batalla de Isandlwana.
Pulain desplegó su caballería como centinelas en la meseta de Nkutu y hacia el este del campamento, donde se situaron algunos hombres en un cerro cónico a 700 metros de distancia aproximadamente. Poco después de las 8 de la mañana, un vigilante a caballo llegaba al campamento para anunciar que una gran fuerza zulú se aproximaba por la meseta desde el nordeste, por lo que Pulain ordenó llamar a formar. Una hora más tarde llegó un mensaje que decía que los zulúes se habían dividido en 3 columnas. 2 se retiraron hacia el norte hasta perderse de vista, mientras que la otra continuaba moviéndose hacia el noroeste. Durnford, pese a que tenía órdenes únicamente de reforzar el campamento, actuó de manera independiente. Era un oficial con más antigüedad que Pulain y, por tanto, de acuerdo con las normas militares, debería tomar el mando del campamento, pero esas no eran las órdenes de Chelford, que esperaba que el campamento se desplazara en breve para reunirse con él. Durnford temía que los zulúes localizados por los vigilantes se movieran para amenazar la retaguardia de Chelford, algo que debía evitar, y enviando a la meseta a 2 escuadrones de la caballería de Natal al mando del capitán George Stephon para que expulsara hacia el este a los zulúes que encontraron, partió con el resto de su columna para explorar la meseta sobre las 11:30 de la mañana. A unos 5 kilómetros del campamento, unos jinetes del cuerpo de nativos de Natal, bajo el mando del teniente Rowe, localizó una reala de ganado conducida por unos jóvenes zulúes, lanzándose en su persecución. Los pastores desaparecieron rápidamente tras un pliegue del terreno y los hombres de Rowe se toparon de bruces en el profundo valle de Njuebeni y no en Mangeni como habían pensado, con el grueso del Impi Zulú, nada más y nada menos que 20.000 guerreros zulúes. Pero a pesar de todo, el teniente coronel Henry Pulain tenía fuerzas suficientes para defender el campamento. Las 6 compañías restantes del 24, 2 cañones, voluntarios de la colonia de Natal y tropas nativas. Mientras tanto, en el campamento de Isandlwana, tratando de cubrir un perímetro demasiado grande, había dispersado muchos de sus efectivos sin saber reaccionar adecuadamente al ataque zulú. Situó una guardia de infantería en un cerro cónico a medio kilómetro de distancia del campamento y destacó a la meseta al 2º batallón del 24 Regimiento de Infantería. Los jinetes de Rowe ya habían comenzado su retirada hacia el campamento, disparando sobre la marcha, mientras el ejército zulú se ponía en movimiento, adoptando inmediatamente la formación de cuernos de búfalo. Los hombres de Rowe se encontraron en su retirada con la columna de Sefton, que mandó un mensaje a Durnford advirtiéndole del avance zulú y partió después a transmitir la noticia al mismo Pulain. Mientras Sefton entregaba el mensaje, llegó una nota de Lord Chelford ordenando a Pulain que desmontara el campamento y le mandara el tren de bagajes. Pulain, que aún entonces no comprendía la importancia de la amenaza zulú, se limitó a enviarle una nota diciendo que no podía levantar el campamento por el momento y volvió a tocar de nuevo a formar, enviando a otra compañía, la del capitán Mostin, a reforzar a caballo al mando de una compañía del 2º batallón del 24 Regimiento, que se encontraba situado en la meseta próximo al campamento. Durnford estaba atravesando la meseta bajo la escarpadura de Nkutu cuando le alcanzó el mensajero de Sefton. No había acabado de detener a sus hombres cuando los elementos del cuerno izquierdo zulú aparecieron en el borde de la meseta. Los hombres de Durnford comenzaron a replegarse inmediatamente, deteniéndose con frecuencia para disparar una descarga de fusilería. Ante la repentina aparición de guerreros en la línea del horizonte, los hombres de la batería de cohetes de Russell se precipitaron hacia sus puestos, pero solo pudieron lanzar una descarga, mientras una salva zulú caía sobre ellos, provocando la huida del contingente de nativos de Natal. Los zulúes se lanzaron a la carga tomando la batería de Russell, que cayó en el combate. Una columna enorme de zulúes, el cuerno derecho, cruzaba frente a caballo a unos 800 metros de distancia de la posición del 2º batallón del 24 Regimiento. Se dirigía hacia la retaguardia de Isandlwana y no hizo el menor caso de los disparos que le dirigieron los hombres de caballo. Mostin colocó a sus hombres entre Cabany y Dyson y se sumó a los disparos. También, casi al mismo tiempo, 2 escuadrones del contingente de nativos de Natal de Sefton que se habían desplegado ante los zulúes se les unieron. El teniente coronel Pulain aún no era consciente de la gravedad del ataque hasta que, por la línea del horizonte, como una gran ola, comenzaron a aparecer más y más guerreros zulúes, por miles. Puesto que se trataba de la dirección principal del ataque, ordenó al comandante Stuart Smith que pusiera sus 2 cañones de 7 libras en posición en un pequeño otero pedregoso a 700 metros por delante del campamento y desde allí abrieron fuego contra los zulúes esparcidos por la meseta. Para apoyar a la artillería, situó a la compañía del teniente
Porteus del primer batallón del 24 Regimiento a la izquierda y la del capitán Wardell a la derecha. Compañía del segundo batallón del 24 Regimiento del teniente Pope ocupó posiciones frente a las colinas aprovechando la protección que les ofrecía una línea de rocas que marcaba un lugar en el que el terreno caía hacia una torrentera seca. Pulain ordenó a Mostyn y a Cavalle replegarse y envió a la última compañía del 24, la del capitán John Husband, a cubrir su retirada. La caballería y la guardia del contingente de nativos de Natal formaron a la derecha de John Husband, mientras Mostyn y Cabas se alinearon con Porteus. Por tanto, la infantería formaba ahora una línea más o menos continua desde John Husband a la izquierda hasta Pope a la derecha, aunque resultaba peligrosamente fina. No se sabe con certeza dónde se encontraba exactamente el resto del contingente de nativos de Natal. Probablemente una compañía estaba formada delante del campamento y las otras debían de encontrarse fuera a la derecha. Mientras tanto, los hombres de Dunford, que continuaban su retirada hacia el campamento, se detuvieron en una torrentera a medio kilómetro de las posiciones inglesas y desmontaron para abrir fuego sobre sus perseguidores que les seguían de cerca. Allí se le unieron algunos hombres a caballo del campamento. Pulain ordenó replegarse a Pope para que se dirigiera parte de su fuego contra el cuerno izquierdo delante de Dunford y el contingente de nativos cubrió el intervalo entre ellos. Aunque los hombres de Pope eran tiradores de primera, estaban demasiado desperdigados para concentrar de manera efectiva su fuego. Sin embargo, por el momento, consiguieron aminorar el avance de los zulúes, que se pusieron a cubierto tras una pequeña depresión. En este momento de la batalla, con los hombres haciendo fuego continuado durante largo tiempo, ya comenzaban a escasear las municiones entre las tropas de primera línea y varias compañías se quedaron sin municiones. Bueno, escasear quizá no sea el término adecuado, ya que el campamento estaba extraordinariamente bien aprovisionado, pero el municionamiento a las tropas en primera línea se hacía casi imposible porque los encargados de realizarlo no encontraban los carromatos de municiones asignados y, para empeorar la situación, el servicio de pertrechos de infantería no había dado munición a los nativos. La estúpida rigidez de algunos responsables de suministrarlas y la dificultad de abrir las cajas complicaba la reposición de cartuchos a tiempo. Al notar la rápida disminución de la intensidad de fuego del inglés, los zulúes comenzaron a girar hacia la izquierda para desbordar a Dunford por el flanco y cruzar la Donga más abajo. Pulain intentó impedirlo dirigiendo el fuego de Smith contra el cuerno izquierdo zulú. La situación de Dunford era crítica en ese momento y, no pudiendo mantener la Donga en la que estaban atrincherados por más tiempo, ordenó a sus hombres que montaran y regresaran al campamento. En ese momento, los hombres del contingente de nativos de Natal arrojaron sus armas y huyeron como alma que lleva el diablo a retaguardia. En pocos minutos la situación se hizo desesperada mientras Pulain trataba frenéticamente de replegar a sus hombres a una posición defensiva más cercana con el monte a retaguardia. Las cornetas tocaron a retirada y la infantería cesó el fuego mientras comenzaba a replegarse. Liberados por fin del terrible fuego de fusilería, los zulúes se incorporaron y siguieron avanzando. Las piezas de artillería continuaron disparando hasta el último momento. Después colocaron los avantrenes y a la carrera emprendieron el regreso al campamento. Las unidades dispersas de infantería se agruparon en cuadros, pero los zulúes irrumpieron en medio de ellos y los dispersaron por el campo. Ya no era posible realizar una defensa organizada. Lo que siguió fue una matanza, una auténtica carnicería. Atomizada en pequeñas bolsas sin suficiente capacidad de fuego, la resistencia fue colapsando ante el empuje de los zulúes, que ignoraban la civilizada costumbre de tomar prisioneros y rajaban a los caídos para que volaran sus espíritus, mutilándolos a fin de usar sus trozos como talismanes. Se produjo un terrorífico cuerpo a cuerpo, donde las bayonetas y revólveres se entrelazaban contra lanzas y mazas. Los hombres resistían espalda contra espalda o en pequeños grupos, disparando hasta que se agotaba la munición y combatiendo entonces cuerpo a cuerpo contra los zulúes con las bayonetas. Algunos se refugiaron dentro de los carromatos o a su alrededor, hostigando a los zulúes a culatazos y a la bayoneta calada. En ese momento, Dunford despidió a los hombres de la caballería que también habían combatido a sus órdenes y los autorizó a abandonar el campamento y, acto seguido, junto con un grupo de voluntarios y hombres del 24, ocupó una posición justo bajo el collado, tratando de rechazar al cuerno izquierdo zulú. Allí resultó muerto. Pulain también fue muerto en algún lugar del campamento, y algunos grupos del 24 resistieron en el terreno quebrado detrás de Sangwana hasta que los zulúes los abatieron como a conejos.
Los cuernos zulúes se habían cerrado y la batalla había terminado. Pulain había dispersado mucho sus efectivos tratando de cubrir un perímetro demasiado grande y no supo reaccionar adecuadamente al ataque zulú. Aunque inicialmente el devastador fuego de la veterana infantería británica ralentizó y hasta llegó a detener por un momento a los guerreros, estos, echándole pudor y arrestos, lograron desbordar a los soldados, sobre todo al desbandarse unidades nativas aterradas que dejaron una brecha en el frágil sistema defensivo. Y digo arrestos porque hay que tenerlos para cargar únicamente con parapetado tras un escudo de piel de búfalo contra una línea de fusileros como la línea de fusileros británica. Baste con decir que el impacto directo de los disparos de los rifles Martin y Henry de los británicos levantaba medio metro del suelo a los guerreros que eran alcanzados. La puntilla de este debacle la proporcionaron estúpidos inoperantes oficiales de suministros que dejaron que varias compañías se quedaran sin munición en el momento clave de la batalla. Los que consiguieron escapar a la matanza del campamento atravesaron el collado con la esperanza de llegar al barranco de Rourke, pero contemplaron con horror que el cuerno derecho casi bloqueaba su camino. Entonces se dirigieron hacia la izquierda, aguas abajo de un arroyo llamado Manzinyama, marchando ciegamente en pos de los hombres de la caballería que parecían conocer una ruta de evasión. Los zulúes se lanzaron en su persecución y tuvo lugar una lucha desesperada por la supervivencia en las pendientes rocosas. Muchos no lo lograron, incluidos los artilleros cuyos cañones se atascaron en una torrentera donde fueron abatidos. El teniente Melville trató de salvar la bandera de la reina del primer batallón del 24 Regimiento. Cuando cayó la línea, se le ordenó que se llevara la bandera a un lugar seguro y pudo abrirse camino combatiendo hasta que se unió al teniente Cogill. Ambos descendieron por el empinado valle de Minzinyati y se lanzaron al río, que estaba en crecida. Cogill cruzó sin problemas, pero la corriente hizo caer del caballo a Melville y le empujó contra una roca en medio de las aguas. Cogill regresó para ayudarlo, pero su caballo fue muerto inmediatamente. A estas alturas, Melville ya estaba demasiado cansado para sujetar la bandera, que se deslizó fuera de su alcance. Los dos hombres consiguieron cruzar a la orilla de Natal, remontando penosamente la pendiente, y llegaron hasta una gran roca donde cayeron extenuados. Allí los encontraron los zulúes y tras una dura refriega los mataron. No sobrevivió ni un solo miembro de las 6 compañías del 24 Regimiento. El ejército acampado tuvo más de 1.300 muertos, incluida la práctica totalidad de las tropas regulares británicas. En total perecieron 52 oficiales blancos, 4 más que en la batalla de Waterloo, todos con chaquetas azules, lo que despistaba a los zulúes. Pero los zulúes, pese a su victoria, no salieron mejor parados. Murieron unos 2.000, víctimas de las bayonetas y del fuego británico, aunque algunos autores elevan la cifra a incluso hasta 3.000, incluyendo a los heridos, muchos de ellos rematados por los soldados ingleses. El campamento quedó totalmente destruido. Los cadáveres se amontonaban, entremezclándose blancos y negros. Los cuerpos de los soldados británicos fueron abiertos y destripados de acuerdo con las costumbres zulúes. Los bueyes y los caballos fueron sacrificados, los almacenes descerrajados y saqueados, y las tiendas de campaña y los carromatos fueron incendiados. Los zulúes se llevaron todo lo que tenía valor y a última hora de la tarde comenzaron a retirarse, llevándose a sus muertos. Los cañones de 7 libras de la batería número 5, capturados tras la batalla, se encontraron abandonados en la pradera cercana a Ulundi al final de la guerra. Los zulúes habían intentado usarlos sin éxito. Al volver al lugar de la batalla al finalizar el día, las tropas de Chelmsford se encontraron con un espectáculo desolador. Había muertos por todas partes. Todos estaban mutilados. Un niño tambor colgaba de un carromato por los pies. Le habían cortado el cuello. Un sastre londinense sintetizaba el duelo imperial por los caídos en Isandlwana con la típica flema victoriana.
Un triste asunto, muy triste. Hemos perdido varios buenos clientes allí. Lord Chelford no se enteró del desastre hasta que éste se hubo consumado. Había llegado a la posición de Darnell a eso de las 6 de la mañana y allí no había ni rastro de la gran concentración enemiga que esperaba encontrar, por lo que se dispuso a desayunar tranquilamente. Durante el desayuno recibió la primera nota desde Isandlwana informándole del avance zulú. Estaba convencido de que las fuerzas de Pulain eran más que suficientemente fuertes para defenderse, por lo que no se preocupó más, enviando orden de adelantar el campamento para poder continuar con el avance y con la búsqueda del grueso del Impi, con el que precisamente se las estaba viendo Pulain en ese momento. A lo largo de la mañana llegaron más mensajes, todos confusos. Se escuchaba fuego de artillería y se podían ver explotar las granadas contra las escarpaduras del Nkutu, pero todavía se podían ver las tiendas en pie, por lo que se consideraba una señal de que todo iba bien. Chelford había ordenado regresar al campamento al primer batallón del tercer contingente de nativos de Natal, que pudo ver a lo lejos cómo se combatía ya entre las tiendas, y envió un mensaje a Chelford que se había adelantado con su escolta para comprobar por sí mismo lo que estaba ocurriendo. No daba crédito a las historias catastróficas del desastre que le habían contado hasta que se le acercó una figura solitaria y le convenció de la terrible verdad. El comandante Lonsdale, que al volver al campamento para procurarse provisiones para sus hombres que habían pasado la noche fuera sin alimentos, observó a los zulúes victoriosos saqueándolo. Tuvo el tiempo justo para volver grupas y salir a todo galope. Ahora Chelford estaba en shock, en terreno abierto, sin apoyo y con unas poderosas fuerzas enemigas entre él y Natal. No tenía otra elección que volver a Isandlwana y desde allí al barranco de Rourke, por lo que formó a sus hombres y comenzó la marcha de regreso al campamento, llegando cuando ya era de noche. No encontraron oposición, no quedaba nadie. Pasaron la noche entre los restos, tendidos sobre la alta hierba, entre los cuerpos de los camaradas caídos. La noche se vio interrumpida por varias alarmas y por un resplandor rojo en el cielo sobre el barranco de Rourke. La guarnición estaba siendo también atacada. Cuando descendían al amanecer sobre el valle del Batse, avistaron a un impi a su izquierda que venía del Oscarberg, el monte que caía sobre el barranco de Rourke. Los dos bandos se observaron con precaución y luego se alejaron a una distancia prudencial, ya que ninguno de los dos buscaba un enfrentamiento en ese momento. Al alcanzar el barranco se encontró con que la posición estaba a salvo. Chelford se acercó rápidamente esperando que alguna parte de la columna central hubiera escapado al barranco de Rourke, pero se llevó una decepción. La posición se había defendido por su guarnición original, la compañía B del segundo batallón del 24 regimiento, al mando de los tenientes Char, de los ingenieros reales, y Bromhead, del 24 regimiento. 139 hombres, de los cuales 35 estaban enfermos, habían resistido un ataque implacable de 4.000 guerreros durante casi 12 horas. El cuerpo de ejército Undi, en reserva durante la batalla de Isandlwana, había cruzado el Mizyati en contra de las órdenes del rey porque estaban furiosos por no haber ganado la gloria en la gran batalla. A Chard le informaron de su proximidad una hora antes y formó unas barricadas improvisadas alrededor de la posición de la misión. El ataque zulú comenzó alrededor de las 4 de la tarde, continuando durante toda la noche. Sin embargo, como no pudieron penetrar en el improvisado fuerte, se retiraron en la madrugada del día 23. Chelford puso al mando de la plaza al coronel Glynn para que se pusiera en orden y asegurara la posición, mientras él se dirigía a Pietermaritzburg para intentar solucionar las consecuencias de la catástrofe. Los pocos supervivientes de la columna central reforzaron la posición del barranco de Rourke. Booth recibió las noticias de Isandlwana 2 días después de la batalla y, considerando en peligro su posición, se retiró unos cuantos kilómetros al norte a un nuevo campamento en Kambula. Desde allí continuó hostigando a los zulúes locales. Pearson, mientras tanto, llevaba varios días en Eshowe
cuando recibió las noticias de Isandlwana. Envió a Natal a los voluntarios de Natal a caballo y al contingente de nativos de Natal para que adquirieran suministros, y el resto de la guarnición se dedicó a mejorar las defensas. Se cavaron trincheras, se levantaron muros y se construyeron puestos de tiradores y bastiones hasta que la posición se consideró inexpugnable. Entonces, Pearson esperó el ataque, que nunca se produjo, ya que los zulúes se contentaron con poner sitio a la posición, aguardando la oportunidad de un combate en terreno abierto que les era más favorable, bien cuando Chalfont tratara de librar la posición o bien cuando Pearson tratara de romper el cerco combatiendo. Era solo cuestión de tiempo que se acabaran los víveres y se deteriorara la salud de los hombres, que fueron cayendo poco a poco debido a la enfermedad. Mientras tanto, desde el puesto del barranco Rourke se enviaron patrullas en dirección a Isandlwana y al barranco de los fugitivos. El 4 de febrero, una de esas patrullas encontró los cadáveres de Melville y Cogill. Bajo ellos, entre los despojos, atrapados en los bajos del río, encontraron los restos de la bandera de la reina. En marzo se instaló una posición nueva que daba al paso del barranco de Rourke, a la que se le dio el nombre de Fort Melville. Hacia finales de febrero circularon rumores de que las noticias de Isandlwana habían agitado los elementos republicanos de Transvaal y se envió a Pretoria al coronel Rowlands para prevenir una posible sublevación. Su columna quedó al mando de Good, que trasladó a Kambula a los hombres montados y se dejó en Lunenburg una guarnición del 80 Regimiento. El 12 de marzo, un convoy de abastecimientos escoltado por una compañía del 80 que había quedado varado a causa del mal tiempo en el barranco Mier, en el río Ntobe, fue atacado por una gran formación zulú que irrumpió entre los carromatos antes de que la escolta tuviera tiempo de salir de sus tiendas y formar. De los 106 soldados del convoy resultaron muertos 62, además de 17 conductores civiles. Las noticias de Isandlwana se extendieron rápidamente por todo Natal, donde la población fue presa del pánico. Los colonos buscaron la seguridad en campamentos defensivos improvisados o en centros urbanos más seguros como Pietermaritzburg o Durban. Durante varios días se temió la llegada de un ejército zulú, pero no sucedió nada, ya que los guerreros victoriosos se habían dispersado para tomar parte en los obligados rituales de purificación de después del combate y para recuperarse, perdiendo la oportunidad de asestar un golpe definitivo a los ingleses. Desde Pietermaritzburg, Chalfont envió mensajes al gobierno de la metrópoli y a las columnas supervivientes dando cuenta del desastre, ordenando que actuaran como creyeran oportuno y que se prepararan para un ataque del ejército zulú. A continuación, se dedicó a reorganizar sus fuerzas en espera de refuerzos. Las noticias de Isandlwana llegaron a Gran Bretaña el 11 de febrero. El gobierno no había querido la guerra y ahora se encontraba con una estrepitosa derrota. Un cese de hostilidades en semejantes circunstancias era inaceptable políticamente, por lo que Lord Chalfont obtuvo sus refuerzos. De esta forma, la primera fase de la ofensiva británica concluía con la columna central y la columna número 2 destruidas y con los restos del ejército a la defensiva. La columna del flanco derecho estaba inmovilizada en Eshowe y solo la columna del flanco izquierdo de Good podía actuar ofensivamente. Respondiendo a las demandas de Lord Chalfont, el gobierno de la metrópoli envió a Sudáfrica 6 batallones de infantería, 2 regimientos de caballería de línea y 2 baterías de artillería. Pero estas tropas tardarían varios meses en llegar, por lo que Chalfont tenía tiempo para volver a tomar la iniciativa estratégica. Su primer objetivo sería sacar a Pearson de Eshowe, para lo que durante los meses de febrero y marzo reunió una columna de socorro en el barranco inferior del Tukela. El ejército zulú se había concentrado en marzo en Ulundi. Inmediatamente después de la batalla de Isandlwana, el rey Cetshwayo trató de usar su posición de fuerza para negociar una salida política de la guerra, pero su intento se vio frustrado por la dispersión de sus guerreros para recuperarse y por la determinación británica de vengar Isandlwana a toda costa.
Para marzo quedó patente, por la creciente actividad británica, que estaba a punto de comenzar una nueva fase de la guerra. En una reunión con sus generales y consejeros, determinó que la columna de Wood suponía la mayor amenaza, por lo que decidió enviar al grueso de su ejército al norte, mientras que las fuerzas locales que sitiaban Eshowe debían frenar el avance de Chelmsford. El rey ordenó que no atacaran las posiciones fortificadas, sino que trataran de atraer a las tropas a campo abierto. Si esto fallaba, debían rebasar el campamento y atacar al desprotegido Transvaal, con la esperanza de obligar a los británicos a ir a su encuentro. De nuevo dio el mando del ejército a Nsingwayo. El príncipe Dabulamansi no se encontraba entre ellos. Había abandonado Ulundi con el estigma de su desafortunada salida contra el barranco de Rourke y, como su refugio personal estaba cerca de Eshowe, se vio implicado en las operaciones contra Pearson. Este ejército zulú era tan grande como el impi que atacó Isandlwana y la mayoría de los guerreros eran veteranos de esa batalla. Lejos de descorazonarse por las terribles bajas sufridas en Isandlwana, estaban eufóricos. Esta sensación aumentó por el hecho de que los fusiles capturados en Isandlwana se distribuyeron entre los Amabuto, llevándolos a tener la falsa impresión de que su potencia de fuego era igual a la de los británicos. Los zulúes establecieron un bivac en el río Mfolozi Blanco, a unos 20 kilómetros del campamento de Wood, que puso en pie a sus hombres el día 29 de marzo temprano y los empleó en hacer los preparativos finales. Su posición era fuerte, sobre la cresta de una sierra que los británicos llamaban Kambula y los zulúes conocían como Ngaba Ka Awana, o punto fuerte de Awana. Wood había dispuesto un bastión, una zanja con la tierra extraída colocada por encima formando un parapeto, unido con una empalizada a un pequeño campamento de carromatos situado más abajo en un llano que se usaba como redil para los bueyes de transporte. A 300 metros al oeste del bastión había un gran campamento defensivo, un círculo irregular de carromatos encadenados entre sí, con una zanja de escasa profundidad y un muro de tierra a su alrededor. Para defender esta posición, Wood tenía 2.086 hombres del 90 Regimiento de Infantería. No tenía caballería de línea, pero contaba con 630 hombres de la caballería ligera irregular, compuesta por batidores de Transvaal, fusileros de Kaffraria, caballería de fronteras y africanos a caballo, algunos de los cuales habían combatido en Isandlwana. No pertenecían al sistema de voluntarios de Natal y la mayoría se habían reclutado en la frontera de El Cabo o en la de Transvaal. Eran unas fuerzas comparables a las de Chelmsford durante la campaña de Isandlwana. Los exploradores de Wood localizaron al ejército zulú alejándose de su bivac hacia las 10:30 de la mañana del 29 de marzo. Aunque inicialmente todo parecía indicar que se dirigían al oeste, se situarán a unos 6 kilómetros al sur del campamento británico para iniciar los preparativos del ataque, algo que, como ya sabemos, contravenía las órdenes del rey Ceshuayo de no atacar los campamentos. Lo más probable es que los jóvenes guerreros estuviesen deseosos de lanzarse al ataque. Wood situó sus cañones en el bastión apoyados por una compañía de infantería del 90 Regimiento y envió compañía y media a proteger el campamento del ganado, ocupando el campamento principal con el resto de sus fuerzas. Situó al resto de su artillería, 4 cañones, en terreno abierto entre el bastión y el campamento. Las cajas de munición estaban abiertas y situadas cerca de las líneas de fusileros y las tiendas de campaña habían sido desmontadas en preparación para el combate. El cuerno izquierdo zulú marchó hacia el valle al sur del campamento, mientras el pecho remontaba los contrafuertes orientales de la sierra. El cuerno derecho se desplazó al norte del campamento. Los Amabuto normales se habían reforzado con un gran número de guerreros Kulushi del distrito local, extendiéndose la formación más de 15 kilómetros de extremo a extremo, cubriendo de negro completamente las colinas a causa del gran número de guerreros que había. Sin duda, debió de ser una visión sobrecogedora para los defensores británicos. El cuerno derecho fue el primero en entrar en acción, deteniendo su avance a unos 2,5 kilómetros del campamento, mientras el pecho y el centro todavía estaban entrando en posición. Hacia la 1:30 del mediodía, el cuerno derecho avanzó repentinamente, desplegándose en formación de combate a 1 kilómetro de distancia. En ese momento, o bien el grueso del ejército zulú interpretó que todo el ejército avanzaba, o bien los regimientos rivalizaban entre sí por el honor de ser los primeros en alcanzar el campamento. Sea como fuere, no había sido una maniobra intencionada del Nsingwayo, incapaz de controlar sus propias fuerzas.
Wood aprovechó la oportunidad y ordenó a su caballería hacer una salida para incitar al ataque sin apoyo al cuerno derecho. Buller, al frente de 100 hombres, cabalgó hasta situarse a distancia de tiro de fusil, donde desmontaron y efectuaron una descarga. Los zulúes se lanzaron al ataque inmediatamente, retrocediendo Buller y sus hombres al campamento, repitiendo las descargas cada 500 metros. Mientras los zulúes les gritaban desesperados: «¡No huyas, Johnny! ¡Queremos hablar contigo!» o «¡Somos los muchachos de Isandlwana!». Ordenadamente, los hombres fueron regresando al campamento, mientras la caballería nativa, que visto lo visto en la batalla de Isandlwana no tenía mucha fe en la defensa británica de sus campamentos, pasó el día en campo abierto, hostigando a los flancos zulúes durante todo el combate. Entonces abrió fuego la artillería sobre las líneas zulúes, seguida de una tremenda descarga de fusilería que barrió el terreno a lo largo del perímetro del campamento, deshaciendo las líneas delanteras zulúes y haciendo vacilar la carga y obligando al resto de los hombres a lanzarse cuerpo a tierra. Sin embargo, al no disponer de ninguna protección natural, se encontraban terriblemente expuestos y al no poder mantenerse en posición, se replegaron al abrigo de un repliegue rocoso del terreno al nordeste, dejando la ladera sembrada de cadáveres. De esta manera, Wood había desbaratado el plan zulú al provocar el ataque del cuerno derecho y con ello había logrado una importante superioridad táctica. Mientras los zulúes malgastaban sus fuerzas en ataques parciales y descoordinados, él era libre de concentrar su fuego en el punto que fuese necesario. Cuando el cuerno derecho se replegaba, el cuerno izquierdo y el pecho avanzaron rápidamente en un intento tardío de apoyarlos. El pecho llegó en grandes oleadas, arrastrándose por los alrededores, pero su aproximación fue mucho menos abierta que la del cuerno derecho, y la artillería disparó granadas de metralla, abriendo grandes brechas entre sus líneas. A 200 metros, la infantería británica abrió fuego, y a pesar de que cuando alcanzaron una distancia de 200 metros las pérdidas sufridas por las filas zulúes ya eran aterradoras, el centro llegó casi hasta los muros del bastión antes de tener que replegarse. El cuerno izquierdo pudo avanzar por un valle empinado, cubierto de vegetación, a lo largo del lado sur del campamento, a cubierto del fuego británico hasta descrestar la elevación del terreno a menos de 100 metros del campamento. Pero una vez ahí, fueron recibidos con una lluvia de fuego devastadora a tan corta distancia. Los impactos de las pesadas balas de los Martini Henry hacían saltar a los guerreros zulúes hacia atrás, cayendo sobre sus propias filas, pero continuaban llegando más y más con la esperanza, muy poco real, de conseguir la victoria. Cerca de las 3 de la tarde, el Ibuto Inokenke, a la izquierda del centro zulú, descendió por el valle y llegó al muro del redil de ganado. Se produjo una confusa lucha cuerpo a cuerpo con los hombres del primer batallón del 13 regimiento que lo defendían, y los zulúes los obligaron finalmente a refugiarse dentro. Continuó dentro del redil, entre el ganado, por lo que Wood ordenó que se replegaran, mientras los jubilosos Inokenke irrumpían en las posiciones ya desalojadas, disparando con potencia pero sin precisión sobre el campamento. Para explotar este éxito, los jefes zulúes comenzaron a concentrar tropas para lanzar una nueva oleada con la que pretendían aumentar la brecha en las defensas británicas. Wood ordenó al comandante Hackett situar 2 compañías en la parte superior de la ladera, fuera de la protección del campamento, y estas comenzaron a disparar sobre el valle, causando estragos en la concentración zulú, que retrocedió buscando protección. Seguidamente, Wood ordenó a su artillería que barriera el redil del ganado y los Inokenke fueron expulsados paulatinamente. Los zulúes ocuparon entonces una pequeña loma a unos 300 metros del campamento, desde donde comenzaron a hostigar con fuego a corta distancia a los hombres de Hackett y al lado sur del campamento. Algunos hombres resultaron heridos y el propio Hackett fue herido en la cara, perdiendo la vista. Wood hizo regresar al grupo. Buller ordenó a sus hombres de la caballería que no perdiesen tiempo apuntando a un guerrero en particular, sino que dispararan directamente sobre el estiércol, que era atravesado por las balas, alcanzando a los guerreros que se protegían detrás. La posición zulú era en realidad un vertedero de basura del campamento y estaba cubierto por un montón de estiércol que había hecho brotar un manto de alta hierba verde. Descarga tras descarga se barrieron los montones de estiércol, silenciando el fuego zulú. Al día siguiente se encontraron 62 cadáveres. El pecho zulú se reagrupaba y avanzaba una y otra vez por la cresta de la sierra, buscando en cada salto sucesivo una mejor posición, pero cada ataque tenía el mismo resultado: una concentrada lluvia de fuego que no podían resistir. Alrededor de las 4:30 de la tarde,
El cuerno derecho atacó ferozmente de nuevo hacia el lado norte del bastión, pero el acceso a los muros era empinado y los guerreros se enfrentaron a una lluvia de fuego de mosquetería y metralla que cayó sobre ellos, abatiéndolos, y la carga se vino abajo. En ese momento de la batalla, los guerreros zulúes gateaban o se tendían en un gran semicírculo, ocupando cualquier abrigo que pudieran encontrar, rodeando el campamento por 3 lados y disparando sus armas de fuego con escasa efectividad. Una y otra vez, algún comandante incitaba a uno u otro regimiento a hacer acopio de valor para un asalto final, pero ninguno pudo realizarlo y hacia las 5 de la tarde parecía muy claro el resultado de la batalla. Wood ordenó salir al 13 para limpiar el redil de ganado de guerreros supervivientes y las tropas expulsaron a la bayoneta calada a los guerreros rezagados, tras lo cual comenzaron a disparar contra las masas negras que descendían por el valle. Por todas partes, los zulúes comenzaban a retirarse, despacio y ordenadamente, disparando todavía y evacuando a sus heridos. Pero era ahora la infantería británica la que les vociferaba. Debía explotar la victoria sobre un enemigo ya en franca retirada, por lo que ordenó a Buller que persiguiera a los guerreros y sus hombres se apresuraron a montar a caballo y a salir del campamento en su persecución. Los soldados habían sufrido de lo indecible y ahora no estaban dispuestos a ser clementes. Su carga hizo añicos a los desanimados zulúes, que perdieron la cohesión que les quedaba, convirtiéndose su retirada ya en franca desbandada. Algunos prefirieron incluso darse muerte a puñaladas antes que morir a manos de los británicos. La matanza continuó hasta que no quedó una forma humana ante nuestros ojos, escribió uno de los soldados participantes. La persecución continuó hasta la falda del monte Zungini, a unos 20 kilómetros de distancia. No se sabe con certeza cuántas bajas tuvieron los zulúes, pero cuando los destacamentos británicos de sepulturas comenzaron a recoger los muertos, se encontraron con 785 cadáveres en los límites inmediatos del campamento, que fueron enterrados en grandes fosas. Centenares de ellos más yacían a lo largo del camino de retirada y continuaron apareciendo cadáveres durante días, ocultos tras las rocas o entre la hierba, a donde se habían arrastrado para morir. Habían muerto muchos hombres de categoría e influencia. La mayor parte de los muertos pertenecía a los regimientos más jóvenes, por lo que su pérdida conmocionó a la nación zulú. Se ha estimado que en total murieron unos 3.000 guerreros zulúes. Las pérdidas de Wood fueron insignificantes en comparación. 18 suboficiales y soldados muertos y 8 oficiales y 57 suboficiales y soldados heridos, 10 de los cuales murieron posteriormente y fueron enterrados en un cementerio al norte del campamento. El mismo día que Wood libraba la batalla de Kambula, Lord Chelford cruzaba el Tukela con la columna de socorro a Eshowe. El 2 de abril fue atacado por un impi compuesto en su mayoría por tropas locales. Los hombres de Chelford formaron un cuadro, cavando un foso y levantando un muro alrededor, y los zulúes fueron incapaces una vez más de penetrar la cortina de fuego. Al día siguiente, Eshowe fue liberada. Chelford decidió no mantener la posición y comenzó a evacuar a su guarnición, que había resistido 3 meses de asedio. Hacia finales del mes, la mayor parte de sus hombres se encontraba de vuelta en Natal, y Chelford estaba más o menos en el mismo sitio de donde había partido en enero. Pero ahora los refuerzos llegaban del continente y Chelford se dispuso a planear una nueva campaña, manteniendo su idea original de avanzar en varias columnas, aunque ahora mucho más fuerte y debiendo actuar en estrecha colaboración unas con las otras. El esfuerzo principal recaería sobre la segunda división, que avanzaría desde la aldea fronteriza de Dundee y avanzaría por la ruta de la columna central a unas millas de distancia del campamento de Isandlwana. La columna de Wood, renombrada ahora columna volante, tenía que permanecer reunida y avanzar al encuentro de la segunda división. La columna restante, la primera división, debía pacificar la franja costera. Como el abastecimiento de las tropas seguía constituyendo una pesadilla, el avance se distinguió ahora por la construcción de una serie de fuertes para su uso como depósitos y para proteger las líneas de comunicación, entre los que se mantenía un flujo continuo de incómodos convoyes de carromatos que obligaba al empleo de cientos de hombres en tareas de escolta.
A finales de mayo de 1879 comenzó la invasión con un nuevo desastre. El príncipe imperial de Francia, en el exilio, Luis Napoleón, heredero del trono de los Bonaparte, que estaba agregado como observador en las fuerzas de Chelford, cayó muerto cuando se encontraba de patrulla y el avance final tuvo lugar bajo constantes escaramuzas. Los zulúes eran reacios ahora a realizar un ataque a gran escala en terreno abierto, pero hostigaban a patrullas y a destacamentos con francotiradores y emboscadas constantemente. Cuando los ingleses invadieron el reino zulú, Napoleón Eugenio Luis Bonaparte, el último Napoleón, decidió alistarse a las filas del ejército británico para contribuir a la gesta colonialista de la reina Victoria I de Inglaterra. Su deseo de hacer una honorable carrera militar terminó pronto. En 1870, Francia había sufrido una derrota total frente a los ejércitos prusianos. En la batalla de Sedan, el mismo emperador Napoleón III era capturado, dando lugar a la caída del Segundo Imperio y proclamándose la Tercera República Francesa. Napoleón III, liberado por el enemigo y depuesto por los republicanos, debe partir al exilio y de esta manera la familia imperial marchará primero a Bélgica y después a Gran Bretaña cuando Eugenio Luis tenía 14 años. El príncipe, pese a la negativa de su padre, estaba ansioso por honrar el apellido Bonaparte con una gloriosa carrera militar, al igual que su tío abuelo Napoleón I. En el nuevo orden republicano, ni la emperatriz Eugenia de Montijo ni su hijo, el príncipe imperial, eran bienvenidos, así que a la muerte de Napoleón III en 1873, ingresará en la Academia Militar de Woolwich. La sola presencia de un Bonaparte en el ejército inglés suponía en sí misma una gran ironía. Todavía vivían algunos de los veteranos de las campañas napoleónicas y una pequeña parte de la sociedad, sobre todo londinense, veía con cierto resquemor la presencia de la desterrada familia imperial en suelo británico. El joven, de considerable talento, caracterizado por una vida privada intachable y una gran simpatía, parecía destinado a ser un formidable pretendiente al trono francés en la eventualidad de una restauración imperial. En el fondo, su ilustre apellido fue más un problema para él que una bendición. En el mejor de los casos, una gloria falsa y efímera fue lo que heredó este muchacho y de alguna manera su única posibilidad de poder adquirir algo de prestigio era demostrándose a sí mismo y sobre todo a la Francia republicana que en caso de una remota restauración como mínimo tendría al frente a un hombre valiente. A pesar de las súplicas de su madre, Napoleón Luis Eugenio solicitó incorporarse a su regimiento enviado a Zululandia y se le concedió a regañadientes el destino con la condición de que no podía participar en combates. Partiría a Sudáfrica para unirse a las tropas británicas de Lord Chelford a la edad de 23 años. Consigo llevó la espada de su tío abuelo Napoleón I y la silla de montar de su padre Napoleón III. En menos de un mes el joven Bonaparte desembarcaba en Durban y se unía a las tropas. En 2 ocasiones incumplió su promesa y cargó contra el enemigo de forma tan valiente como suicida, saliendo ileso, pero creando la sensación general de que a ese paso encontraría la muerte más pronto que tarde. El 1 de junio de 1879 salió de descubierta para hacer unos bosquejos del camino, ya que dibujaba muy bien. La escolta que se le asignó no acababa de llegar e, impaciente, se fue sin ella, acompañado solo de 4 soldados y un guía nativo. Durante horas avanzaron por un territorio solitario y se detuvieron en un pequeño poblado abandonado formado por unas chozas. La tranquilidad era tal que se desensillaron sus caballos e incluso prepararon un té. Ya por la tarde, ante la intranquilidad del guía, se dispusieron a irse. Apenas se había dado la orden de montar cuando unos guerreros zulúes surgieron sorpresivamente de entre una torrentera seca y dispararon sobre los soldados, derribando a 2. A continuación, cargaron sobre el resto con sus iklwa, sus lanzas cortas que usaban como espadas. Eugenio Luis tenía el pie en el estribo cuando su caballo se desbocó, arrastrándole un centenar de metros y pateándole en el hombro. Empezó la última lucha de su vida con el brazo derecho lesionado, pero en ningún momento se mostraría vulnerable frente a aquellos 7 guerreros, sino que, aún gravemente herido de muerte, trató de acabar con el enemigo, vaciando el tambor de su revólver sin dar en el objetivo. Los zulúes le atravesaron al menos 12 veces con sus lanzas y el último Napoleón moría así con orgullo en el campo de batalla. Los zulúes despojaron su cadáver de todo excepto de las medallas, pero
por el valor demostrado en la lucha, no desmembraron su cadáver, sino que lo abrieron en canal, que era una práctica habitual para liberar el espíritu de los fallecidos. Su cuerpo fue recuperado el día siguiente. Napoleón Luis Eugenio no había contraído matrimonio ni había dejado descendencia, aunque antes de su partida hacia África había suscrito un documento por medio del cual designaba como sucesor de sus derechos imperiales a su primo segundo, el príncipe Napoleón Víctor Bonaparte, muerto en 1926, hijo de Napoleón José Carlos Bonaparte y por tanto nieto de Jerónimo Bonaparte, su tío abuelo, antiguo rey de Westfalia y hermano de Napoleón I. Su muerte conmocionó a toda Europa y en Inglaterra tuvo casi mayor impacto que la propia batalla de Isanguana. Francia, en particular, quedó tremendamente conmocionada cuando supo lo ocurrido y hasta los republicanos se llegaron a preguntar cómo era posible que tan lamentable suceso hubiera acontecido. Cuando Benjamín Disraeli, primer ministro británico, recibió el telegrama de la muerte del príncipe imperial, exclamó: ¿Quiénes son estos zulúes? ¿Quién es ese pueblo extraordinario que vence a nuestros generales, convence a nuestros obispos y acaba en un día con una gran dinastía? El rey Cesguayo, al conocer las noticias de la derrota en Kambula por sus desmoralizados jefes, comprendió de inmediato que ya no era posible una situación militar victoriosa. Envió repetidamente mensajes a Chelmsford solicitando sus condiciones, pero este, sabedor de que Sir Garnet Wolseley se encontraba de camino para sustituirlo, pedía el cumplimiento incondicional de los términos del ultimátum. Cesguayo no se encontraba en mejor situación para cumplirlas en junio que en enero, ni Chelmsford lo esperaba, ya que estaba deseoso de ganar la batalla final en un intento de recuperar su empañada reputación militar tras el desastre de Isanguana. Hizo cruzar el río Mfolozi Blanco a la segunda división y a la columna volante, desplegándolas en un gran cuadrado frente a la residencia del rey en Ulundi, donde los zulúes hicieron el último gesto. Era el 4 de julio de 1879, cuando más de 20.000 guerreros de todo el reino se reunieron para la última gran batalla. Atacaron con gran valentía, pero después de media hora sus cargas se difuminaron y el 17 de lanceros los persiguió por el campo de batalla. Los británicos se retiraron del país zulú tan pronto como terminó la guerra. Y una vez conseguida la victoria, el nuevo gobierno de la metrópoli no tuvo remordimientos en abandonar la política de confederación de Frere ni realizó intento alguno de anexionarse el país conquistado a costa de tantísima sangre. En vez de eso, el país se dividió en 13 pequeños reinos supuestamente leales a Gran Bretaña. Cesguayo fue destronado, capturado y enviado al exilio a Ciudad del Cabo. Transcurridos unos años, estalló una guerra civil y se trajo a Cesguayo de su exilio para ponerle al frente de una parte de lo que había sido su propio reino en un intento de restablecer el orden, pero fue derrotado por Cibebu Camapita, que se convirtió en su implacable enemigo. Murió en 1884. Durante los 20 años siguientes, hubo 2 rebeliones dirigidas a eliminar la influencia de los blancos, pero las 2 fueron cruelmente aplastadas. Hoy, el país zulú forma parte de la República de Sudáfrica. Hay 2 películas que me gustaría recomendaros si os interesa esta campaña. La primera de ellas recoge el inicio de la guerra y la batalla de Isanguana y se titula Amanecer Zulú, una película británica de 1979 dirigida por Douglas Hickox y con un reparto estelar: Burt Lancaster, Peter O'Toole, Simon Ward, Bob Hopkins, entre otros. Está basada en una novela homónima escrita por Cy Enfield y muestra la derrota británica en la batalla de Isanguana en 1879. La primera parte gira en torno
a los administradores y oficiales de la colonia del Cabo, destacando la arrogancia suprema de Lord Chelmsford, Sir Henry Frere, etc., quienes desean crear una vía de transporte cruzando el Imperio Zulú, percibido como un atajo hacia la emergente industria minera de la colonia del Cabo. Ansioso por aniquilar a los zulúes, Freyre da un ultimátum imposible a su rey Cesguayo, demandándole que disuelva su imperio. Cesguayo lo rechaza, proporcionando así a la colonia del Cabo un pretexto para invadir las tierras zulúes. La segunda parte de la película se concentra en la invasión británica de la tierra zulú y en la consiguiente batalla de Isandlwana. Esta película fracasó comercialmente y marcó también el final de la era de las cintas de aventuras coloniales, pero sinceramente a mí me parece un peliculón y es imprescindible si os interesa este conflicto. También del escritor y director Cy Enfield es la segunda película que quiero recomendaros, que se había realizado precisamente antes que esta otra de Amanecer Zulú, y esta segunda película se titula Zulú. Se rodó en 1964, aunque los hechos que nos cuenta son cronológicamente posteriores a los de la primera película, la película Zulú. Está protagonizada por Stanley Baker, Michael Caine, Jack Hawkins, Ulla Jacobson, James Booth, Nigel Green en los principales papeles. Zulú está basada en la sangrienta batalla que tuvo lugar el 23 de enero de 1879, la Batalla del Barranco de Rockers, en la que un puñado de soldados británicos tuvieron que enfrentarse a 4.000 guerreros zulúes. Son las dos, para mí, peliculones imprescindibles, como os digo, y si os interesa este conflicto de la guerra anglo-zulú, debéis de verlas. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Anímate a suscribirte a nuestro podcast y a darnos un me gusta si te ha gustado. También a que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias y a compartirlo para que tenga una mayor difusión. Que vuelen alto los dados está en Facebook, iVoox, Apple Podcast y en nuestra página web www.quevuelenaltolosdados.com. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.